La Constitución de 1931 estableció tres características que rompieron con una suerte de maldición que hacía que los textos constitucionales no sirvieran para construir un orden social democrático. En primer lugar, se adjetivó por vez primera la Constitución como democrática. En segundo lugar, se estableció que la organización territorial de nuestro país era federal, es decir, que continuaba nuestra condición de reino de reinos en la España tradicional y que se expresaba como un país de países de una manera más avanzada. Y en tercer lugar, rompía con el turnismo y el bipartidismo, permitiendo que hubiera una representación de España más acorde con nuestro país. La Constitución del 31 fue machacada por un golpe de Estado. Franco fue el que estableció que España se recuperaba bajo la dictadura como reino. Y también del franquismo salió la Ley para la Reforma Política de 1976, que estableció las bases de lo que iba a ser después la Constitución de 1978, al establecer una ley electoral que primaba a las zonas rurales y conservadoras frente a las zonas urbanas y más progresistas. La idea de fondo era que de esa asamblea no constituyente del 77 saliera una constitución que respondiera a una idea de continuidad y no tanto a una idea de recuperar la democracia perdida. La Constitución del 78 fue elaborada por 7 padres, ninguna madre, no en vano. Para mucha gente las mujeres siguen siendo vistas hoy como madres y como esposas por esos déficits de nuestra Constitución y de la forma en que se elaboró. La Constitución del 78, por presiones de nuestro entorno, tuvo que recoger lo que eran los derechos propios de un constitucionalismo de posguerra que era claramente progresista. Y por eso nuestra Constitución establece el derecho a una vivienda digna, el derecho a un trabajo digno, el derecho a que la riqueza está al servicio de las mayorías, el derecho a que la infancia no tenga dificultades, el derecho al deporte, el derecho a una serie de elementos que caracterizan una sociedad decente. Pero nuestra Constitución también estableció que esos derechos no había por qué cumplirlos. Por tanto, uno de los grandes déficits que tenemos es que es una Constitución formalmente avanzada, pero en la práctica profundamente reaccionaria, sobre todo cuando hay gobiernos tanto del PP como desgraciadamente del PSOE, para los cuales los mercados internacionales o los mandatos de la Troika están por encima incluso del texto constitucional. Y no en vano, tanto el PSOE como el PP reformaron la vez que realmente se ha reformado nuestra Constitución para cambiar el artículo 135 y dar prioridad, hay que recordarlo hoy, al pago de las deudas por encima del gasto social. Hoy, 6 de diciembre, la derecha y también el Partido Socialista y Ciudadanos van a celebrar una Constitución que otra vez da en la cabeza a los españoles que quieren avanzar. La misma derecha que en el año 78 frenó el ánimo constitucional de las españolas y de los españoles, hoy utiliza este texto constitucional para seguir frenando esta necesidad de un contrato social que esté a la altura de las mayorías. Los que somos verdaderamente constitucionalistas, hoy, 6 de diciembre, no podemos celebrar sin más esta Constitución, pese a las ventajas que supuso respecto del franquismo, sino que, como constitucionalistas, lo que tenemos que celebrar es la posibilidad de seguir avanzando, de que este pueblo, que no votó en su mayoría ya esta Constitución, tenga la posibilidad de discutir, debatir y aprobar un texto constitucional que esté a las alturas democráticas del siglo XXI tan amenazado. De lo contrario, seguiremos viendo cómo día a día nuestro texto constitucional se vacía de sus elementos más progresistas, mientras que a nuestro entorno crecen las amenazas de una extrema derecha que se mueve muy cómodo con estos textos constitucionales del siglo XX que no garantizan ni siquiera la supervivencia de la democracia.